Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Negrito. Cierta mañana el profesor Ajax Peris se disponía a dar una clase especial dentro de su curso de Historia del Racismo en los Estados Unidos. Era una materia que daba habitualmente y en esa clase en particular le tocaba leer la célebre Carta desde la cárcel de Birmingham, que es un texto fundamental para comprender la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos negros en el siglo pasado en Estados Unidos. La carta la escribió Martin Luther King en 1963, mientras estaba encarcelado por participar en una protesta. El valor del texto recae en los debates sobre la desobediencia civil, ya que Luther King la justifica la desobediencia civil, ¿verdad?, al decir que existe la obligación moral de desobedecer las leyes injustas, como precisamente las que imponían la segregación racial. En la carta, en el texto de la carta, está la palabra nigger, la traducción despectiva de negro. Peris leyó la carta en la clase, ¿verdad? La leyó. Y además mostró una serie de documentales y material sobre la historia de los linchamientos. Bueno, Peris fue denunciado por los estudiantes ya que se sintieron ofendidos por el uso de la palabra que estaba en la carta, ¿no? Y le calzaron el mote de racista. Las autoridades universitarias, cual saetas, tomaron partido por los ofendidos y se unieron en la atmósfera de presión social e institucional que motivó el pedido, obligado obviamente, de disculpas de Peris. La capitulación no impidió que se agravaran las acusaciones ante la universidad para que despidan a Peris, en combo con las miles de solicitudes para que expulsaran a otro profesor, uno de contabilidad, que también fue acusado de racismo brutal, por negarse a suspender un examen para que los alumnos pudieran ir a las marchas por la muerte de Floyd. Bueno, en este mismo registro del absurdo, la Federación Inglesa de Fútbol acaba de sancionar al jugador uruguayo Edison Cavani con una multa de 100.000 libras y una suspensión por 3 partidos. ¿Cuál fue el pecado de Cavani? Bueno, el pecado de Cavani fue haber escrito en su cuenta de Instagram suya la palabra negrito para saludar a un amigo suyo al que le dicen negrito, hecho que fue considerado como ofensivo. Aquí también las autoridades correspondientes, o sea, el equipo para el que juega Cavani, el Manchester United, prefirieron curarse en salud y patear en el piso al sancionado Cavani, quien, al igual que Peris, debió ofrecer unas, hago comillitas con los dedos, sinceras disculpas. La hipocresía medular del Manchester United se justificó diciendo que, cito textual, a pesar de su sincera creencia de que simplemente estaba enviando un afectuoso agradecimiento en respuesta a un mensaje de felicitación de un amigo cercano, optamos por no impugnar el cargo a Cavani, por respeto y solidaridad con la Federación de Fútbol y la lucha contra el racismo en el fútbol. Bueno, cualquier cosa. El jugador uruguayo debió arrodillarse ante el altar de la corrección política y tuvo que decir lo siguiente: lo último que quería hacer era ofender a nadie. Me opongo completamente al racismo y eliminé el mensaje tan pronto como se explicó que se puede interpretar de otra manera. Me gustaría disculparme sinceramente por esto. Cavani no hizo nada malo. Lo que se cometió contra su persona es de una vileza enorme, de cabo a rabo. Nadie en su sano juicio puede explicar lo contrario. No hubo ningún racismo en ese comentario. A todas luces, la denuncia es una imbecilidad. Sin embargo, se dio por buena. Los disculpantes y sus preceptores no terminan de entender que el caprichoso Dios de los ofendiditos no se sacía con disculpas. En realidad, nunca obtiene saciedad. Los dioses resentidos como Hades, como Tántalo, como Cronos o como corrección política, no pueden obtener paz porque no nacen de la virtud, sino del odio. Como en el caso de Peris y de tantos otros, las disculpas no fueron suficientes
y Cavani también deberá completar un curso presencial después de admitir que violó las normas de la federación ejecutando una falta agravada porque incluyó una referencia, ya sea expresa o implícita, de color y o raza u origen étnico. Porque aparentemente tener color u origen étnico es perverso para la federación. A ver, tanto Peris como Cavani se pueden llamar suertudos. El periodista Hattar, por un hecho similar, decidió no retractarse y sufrió miles de vejaciones, destierro y finalmente fue asesinado a las puertas del tribunal de Amán, que iba a juzgarlo por mostrar una caricatura. El dios de los ofendidos bebe sangre. A ver si entendemos el tamaño del infortunio en el que estamos metidos. Aparentemente nos sumergimos en un mundo en el que ya no los chistes o los pensamientos divergentes, sino la mención de una palabra, aun cuando no se la esté utilizando más para decir que existe esa palabra, puede constituir un insulto. Esto va contra la mismísima definición de insulto, porque para que un término lo sea, debería ser usado como parte de una denigración proferida por el hablante, con una intención expresa ante una audiencia determinada. Si invertimos la carga de la intencionalidad pasándola del hablante al oyente, entonces estamos definitivamente perdidos. La base misma del agravio, la clave de su condición, está en el verbo latino insultare, que significa asaltar. En sentido figurado, por ser una especie de salto que se da contra otra persona, como señala la etimología. O sea, que no es una palabra, sino un acto de comunicación que llevamos a cabo con la intención de asaltar a otros. El insulto debe contener una intención que busca causar ese efecto, haciendo que el destinatario del insulto reconozca el desprecio en la comunicación. Sin esa condición, una palabra no es insulto, punto. Pero si pasamos la intencionalidad del hablante que desea insultar al oyente que se siente ofendido, acá la cosa no se trata más de insultos, no hundemos más en este camino. Entramos en el terreno de la ofensa, que, como decía Goethe, es el germen de todas las censuras. Si la susceptibilidad se multiplica, la forma de ofenderse tienden a infinito. Las presiones también. Crece el miedo a molestar y el deseo de silenciamiento cuando el lenguaje es un campo de batalla. Avanza a paso redoblado el número de los colectivos que instalan términos ofensivos para que el resto de los mortales dejen de emplearlos. Demencias como el especismo, que proponen que términos como perro o rata no deben ser usados como insulto. Es un barril sin fondo esto, amigos, La variante más excéntrica de esta deriva es la llamada apropiación cultural, que castiga a los multiculturales, antes considerados paradójicamente aliados, por su amor a la diversidad cultural. Es insulto para esta gente, para esta acepción, para la apropiación cultural, es insulto hacer yoga, ponerse rastas, disfrazarse de indio o cocinar comida étnica. La demanda de universalidad pegó un giro enorme y llegó al integrismo supremacista. Es el deseo de mezcla o de solidaridad de los blancos lo que debe ser castigado. Un retorno a la segregación y al separatismo, una nueva especie de pureza étnica. Si Cavani hubiese sido negro, toda esta milonga no hubiese existido. La prohibición es para ciertos miembros de la sociedad sindicados como opresores blancos y no para otros. Cavani es indicado como un miembro de un grupo opresor que ofendió al grupo de los ofendidos, reduciéndolos a una especie de estereotipo racista. Él aceptó estas condiciones e interpretación en sus disculpas. Lamentablemente. Y así lo hicieron las instituciones que participaron de su suplicio, pobre. Él aceptó estas condiciones e interpretación en sus disculpas. Y así lo hicieron las instituciones que participaron de su suplicio. Lo que no era delito tuvo un juicio sumarísimo y valió mucho más que las leyes. No existe el derecho cuando se es blanco y dominante, porque se asume acríticamente que determinada cultura ha sufrido opresión y genocidio cultural, no importa que además hayan pasado siglos y que todos los involucrados no tengan un pito que ver con esa historia.
Todos son marcadores identitarios esgrimidos como símbolos de pertenencia exclusiva. No tiene asidero científico ni histórico, pero la razón acá no le importa a nadie. Los defensores del lenguaje políticamente correcto dedican sus esfuerzos a encontrar a sus víctimas desprevenidas. La esencia de estos episodios da por sentado que el amigo de Cavani ha bajado recientemente de un barco esclavista, ni siquiera sabemos si es negro o rubio o pelirrojo, no importa, se da por sentado que bajó de un barco esclavista, despachado en África, indefenso e incapaz de defenderse del blanco opresor. Los guardianes de la moral, que siempre están atentos y toman cualquier episodio intrascendente para hacer una nueva batalla, irrumpen en las redes, irrumpen en los medios, en donde sea. Son como Savonarolas drogados. Cavani ejerció su libre albedrío de aceptar sumisamente la zasca, y como toda decisión individual que solo compromete a su persona, es inobjetable. Tal vez estaba en una posición social y económica mejor que la de Jatar para resistir el embate, pero nadie es quien para exigir heroísmo. Lo peor de todo es que tampoco su gremio se haya solidarizado, haciendo de la unidad una fuerza, una canallada que fue consentida globalmente otra vez. El miedo a los custodios de la moral de los ofendidos es enorme. Los damos por infalibles, todos bajamos la guardia. ¿Qué hay de malo en ser negro? ¿A quién se ofende si se le dice rubio o blanco? El racismo es metástasis de quienes ven algo malo o negativo en lo negro. Se trata de un mecanismo infantil y voraz. El que se ofende se coloca por encima mentalmente de su ofensor. Se siente superior. Hay un ejemplo lacerante que sirve para ilustrar la autopercepción arrogante del moralizador. Durante el vuelo de Sri Lanka a Filipinas, el Papa Francisco se refirió a la masacre del 7 de enero de 2015, cuando terroristas armados con fusiles de asalto entraron a las oficinas de la editorial de la revista Charlie Hebdo. Dispararon 50 tiros, matando a 12 personas e hiriendo a 11. El pontífice declaró que en la libertad de expresión hay límites y consideró normal que haya una respuesta ante ciertas provocaciones. Abro comillas para decir lo que dijo el Papa Francisco. No se puede provocar, no se puede insultar a la fe de los demás, no se le puede tomar el pelo a la fe, no se puede. E ilustró su parecer con un episodio hipotético. Dijo: si el doctor Gasbarri dice una mala palabra en contra de mi mamá, puede esperarse un puñetazo. Es normal. Esto dijo haciendo alusión al asesinato de 12 personas a manos de terroristas. Jorge Bergoglio con este ejemplo provocó risas entre los 76 periodistas del vuelo papal. Muy jolgorioso todo, nauseabundamente. No existen palabras, chistes de humor negro o caricaturas capaces de matar. Sin embargo, es el ofendido el que se identifica con el bien y el que se expresa libremente es identificado con el mal. Esta es la clave de la censura. La gente puede sentirse insultada sin que haya habido intención de ofender, dado que la ofensa es un estado subjetivo relacionado con reacciones infinitas. Pero esta subjetividad no puede sustituir ni a la razón ni a las leyes. Sin libertad de expresión, sin respeto a lo diverso y sin humor, seremos presos de los discursos hegemónicos, y eso es siempre terreno de los poderosos, no importa de qué se disfracen. Si se permite que la ofensa sea el filtro, serán el totalitarismo y el sinsentido, como en el caso de Cavani, los encargados de trazar el límite. ¿De qué se ofenden los que nos cancelan las palabras? ¿De la existencia de las palabras o de que alguien los desafíe al usarlas? Si Cavani no insultó a nadie y si el negrito no se sintió insultado, ¿a quién se ofrendará su fusilamiento? ¿Es malo ser negro? ¿Es algo irrespetuoso u ofensivo?
Este listado de palabras prohibidas, este registro de segregacionismo consentido, tiene sin duda un propósito. Evita a la horda de ofendidos el esfuerzo de pensar. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.